Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Virgo, corazón. Muchísimas gracias por tu apoyo, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Richard, ¿por qué otra lectura bonus, Richard? Corazón, porque siempre me están apoyando, Virgo. Muchas gracias por apoyar lo que es mi canal. ¿Y cómo crees que no te voy a entregar lo que es una lectura bonus, cariño? Amor con amor se paga, mi querido Virgo. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Tú solamente toma lo que es tuyo. El resto déjalo a Dios universo. Suscríbete, comenta, comparte un like. Muy bien, Virgo. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de energía con el cuenco tibetano, ¿vale? Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Muy bien, corazón, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Una de las imágenes que yo he visto, Virgo, es como si tú estuvieras observando lo que es tu mano, Virgo. Posiblemente estás recordando tu vida, estás recordando tu pasado o los momentos felices que tú viviste en una situación. Puede ser con la familia, puede ser con la pareja, etcétera, etcétera, mi querido Virgo. Pero no sé por qué siento, Virgo, como una nostalgia. No digo que te le pases sufriendo toda tu vida, pero es como que cada vez que miras atrás y recuerdas esos momentos, como que aparece una nostalgia en tu corazón, mi querido Virgo. Siento esto. Y muchos de ustedes, Virgo, es como si hubieran remado solo lo que es en la vida. Todo lo que tú tienes, todo lo que tú has logrado, lo has hecho con esfuerzo, con sacrificio, y solo y sola muchos de ustedes. Es curioso porque te digo esto y se me escarapela la mitad del cuerpo, cariño. Es como la energía de alguien estuviera aquí. Siento esto. Es muy curioso. La imagen que yo veo, Virgo, y que he visto con el cuenco tibetano, es como que tú estás dentro de un coche, pero estás avanzando por un camino muy estrecho, ¿vale? Y el coche, cariño, representa lo que es el signo de Cáncer, pero también representa rescate y representa lo que es la familia. Por eso que te digo que muchos de ustedes están saliendo adelante solos y solas, y también eres como un pilar muy importante para los tuyos, para tu familia, para tu entorno, mi querido Virgo. Quizá de repente llevas contigo la energía de una separación, o de repente quizás porque tu mundo es así, tienes que estar constantemente viajando o constantemente haciendo cambios lo que es en tu vida, pero te gustaría quizás ya, como se dice, crear raíces en algún lugar, con alguna persona, mi querido Virgo. En el transcurso de tu vida, Virgo, has conocido tantas personas, pero solo te empiezas a quedar con los mejores. Y haces muy bien, Virgo. Haces muy bien. Esto nos pasa a todos, Virgo. Y cada persona que aparece en nuestra vida, ya sea para bien o para mal, todos son maestros de vida. Son energías
que tenían que estar ahí en ese momento, en ese presente, para aprender algo, Virgo. Sé que a lo mejor cuesta, porque me dice Richard, yo no quería aprender a sufrir, pero es algo que tenías que aprender, Virgo. Antes que tú estés en esta tierra, así en carne, corazón, nosotros éramos seres de luz, energías que queríamos experimentar lo que se siente, lo que se vive en esta tierra. Por eso que cada persona que aparece en nuestras vidas, para bien o para mal, son maestros de vida, Virgo. Y siento que muchos de ustedes ahora están como encaminando solos y solas. Siento la imagen, Virgo. Ay, por Dios, se me escarapela otra vez. No sé qué tiene que ver para ti la imagen como si hubiera un remolino, como un laberinto. No sé si tú tienes algo, un cuadro, o de repente tú sueñas que caes en un laberinto. Puede ser de repente tus miedos, ¿vale? O las inseguridades también. Esto es normal, a todos nos pasa, pero me sale mucho el símbolo como un laberinto. O puede representar un Capricornio. Siento, mi querido Virgo, la imagen de una persona mayor que tiene el cabello blanco, pero que está tomando algo en su mano, la misma imagen que he visto al principio con el cuenco tibetano, Virgo. Está teniendo algo en su mano. ¿Tienes algún recuerdo de esta persona, Virgo? Yo que sé, una medalla, una joya, o de repente antes que partiera esta persona te entregó algo, Virgo. Qué curioso, es que se me escarapela el cuerpo. Siento que esa persona, Virgo, tenía una mirada muy penetrante. Ojos claros también puede ser, ¿vale? Pero una mirada muy penetrante, una mirada muy bonita también. A veces tú sientes que esa energía, Virgo, siempre está contigo, porque a veces tú sientes que alguien observa, alguien mira, Virgo, que alguien está presente en tu casa. Y muchos de ustedes no tienen miedo. ¿Por qué? Porque esa energía es buena. Esa energía te acompaña. Hay un ser de luz que siempre te acompaña. No sé qué tiene que ver para ti el nombre de Miguel o Miguelina. No sé qué tiene que ver el nombre de Eduardo. ¿Vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, mi querido Virgo. Solamente esto. Me dice, qué tristeza el no poder estar ahí con ellos. Qué tristeza el no poder consolar. Estás pasando por algo que te causa tristeza, Virgo. Sí. Dile que no se arrepienta, me está diciendo. Mi corazón está ahí. ¿Qué tiene que ver, Virgo, para ti los sonidos de las perillas de un reloj? Es como si hiciera tic-tac, tic-tac, tic-tac. O tienes un reloj cerca que hace ese sonido. Vamos a ver. Virgo, Virgo, Virgo. Siento que muchos de ustedes, Virgo, tienen en casa un gran cuadro del Sagrado Corazón de Jesús. Muchos de ustedes. O puede ser la Virgen de Guadalupe o una Virgen, pero el cuadro es grande. Es grande. Y está prácticamente, es como si tú estuvieras aquí, esta es tu cama, está al frente. Tú siempre lo ves. O un cuadro, cariño, está al frente. ¿Vale? Es como tú estás echado, ¿no? O echada. Y el cuadro está al frente. No está ni a tu costado ni en la cabecera, no. Está al frente. Hay un cuadro. Por otra parte, mi querido Virgo, para muchos de vosotros también, tu cama está aquí y al frente hay una puerta. En esa puerta, cuando tú cruzas, Virgo, hay una energía. Lo estoy sintiendo aquí. Aquí lo estoy sintiendo, sí. Hay una energía. No puedo distinguir si es hombre o mujer, pero hay una energía ahí. Cuando tú pasas esa puerta, Virgo, es que lo siento aquí la energía. Cuando tú pasas esa puerta,
hay otros cuartos, o pueden ser salón o cocina, pero automáticamente a los primeros pasos hay puertas en los costados. Hay puertas en los costados y al fondo hay un salón con una gran ventana. Una gran ventana, ¿vale? Un grupo de ustedes ahí en su casa ponen flores y mucho les encanta o coincide que ponen flores o rosas de color amarillo. Color amarillo, Virgo. Ay, por Dios, es que entraba a tu casa. Para alguno de vosotros entraba a tu casa. Lo siento, a veces pasa esto. Richard, no veas mis intimidades. No, es una energía que prácticamente me tomaba de la mano y me hacía entrar a tu casa o a la casa de esa energía. Y al fondo, como te digo, es un salón grande y hay un jarrón con flores de color amarillo. Puede ser natural como también puede ser artificial. Pero me enseñaba el camino. Me enseñaba. Entonces, mi querido Virgo, siento que tienes un ser de luz que te cuida, que te protege. Hay un ser de luz que está ahí. Es un familiar, ¿vale? Es un familiar. Da igual si es hombre o es mujer, es un familiar. Es que siempre me sale una figura así, mira. A ver si tengo espacio. Aquí. Te lo voy a dibujar. ¿Qué tiene que ver una figura así? ¿Lo ves? Se mira así. Una figura así que tiene que ver, cariño. Como una espiral. ¿Tienes una figura como una espiral? ¿O tienes de repente, yo que sé, un regalo? Puede ser una joya también o un caracol. ¿Por qué no? Porque veo una figura como una espiral. Tienes en casa, lo tienes como adorno, puede ser un pendiente, algo muy especial, pero yo siento como que esto te entregó esta persona. Esta persona te lo entregó, cariño. Es como una espiral. Yo tengo que tener un plumón para que lo mires bien. Siempre voy a tener, ¿vale? Lo que yo vea, lo voy a dibujar y te lo voy a enseñar. Y la casa es muy curioso. ¿Por qué me ha querido mostrar tu salón? ¿Por qué me ha querido mostrar que hay flores? O tú de repente pones siempre flores y de repente, yo qué sé, vamos a suponer que tú tienes la imagen de un ser querido o la imagen de la Virgen, de un santo, y tú siempre lo pones flores y por X motivos, por cualquier problema, últimamente te has olvidado de ellos. Entonces, Virgo, te están dando la respuesta. Ponle sus flores, Virgo. Ponle sus flores, ¿vale? Para ellos es muy importante esto, corazón. Ponle sus flores. Es que me ha hecho entrar en tu casa. Quiere que tú le pongas sus flores. Vuelvo a repetir. Puede ser un familiar, puede ser un santo, puede ser una virgen, que tú siempre lo ponías flores. Y el color amarillo. No sé qué tiene que ver el color amarillo. Vamos a continuar. Es precioso tu lectura. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Mi querido Virgo. Carta guía, carta consejo, mi querido Virgo. Curioso que me tomaba de la mano y me mostraba tu casa. Carta guía, carta consejo, mi querido Virgo. Me sigue mostrando, es que cierro los ojos. Algunos de vosotros, cuando llegan lo que es al salón de la casa, hay una escalera, ¿vale? Para arriba. Hay una escalera que está pegada a la pared. A la pared, cerca a las ventanas. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. La carta de la fuerza, cariño. La luz está contigo, me dicen. Las energías están contigo. Quiero que te fijes muy bien en esta carta, ya que es una lectura muy espiritual. Si tú te das cuenta, Virgo, este personaje es como si fuera un ser protector o protectora, porque aquí al costado hay un cordero. Y ese cordero, mi querido Virgo, puede ser tú, como también puede ser que tú en estos momentos, Virgo, estás actuando como un ser protector o protectora. Pero lo que me llama la atención mucho, Virgo, es este collar, es esta joya que veo aquí. Porque siento que alguien te entregó algo muy especial, Virgo. Si tú de repente ese regalo, esa joya, ese collar que te ha dado, por X motivo lo tienes en algún rincón,
Ese es tu amuleto, Virgo. Si esa persona te lo entregó, este ser de luz te lo entregó, ese es tu amuleto, Virgo. Da igual que sea de madera, da igual que sea de piedra, da igual que sea de fantasía. Ese es tu amuleto, mi querido Virgo. Y siento, Virgo, que ellos siempre te llevan en su energía. Y tú también lo llevas lo que es en tu mente. Es precioso tu lectura. ¿Cómo me ha enseñado tu casa? Me ha mostrado tu casa. Voy a sacarte lo que es signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Que Dios y el universo me ayude. Me sale lo que es un Virgo. Me sale Libra. Me sale Capricornio. Cierras con un Escorpio. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, mi querido Virgo. Vamos a ver, corazón. Iniciales, cariño. Iniciales, mi querido Virgo. La letra Z. La letra M o W. ¿Te acuerdas que te dije Miguel o Miguelina? La letra T. La letra G. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Te voy a sacar lo que es un mensaje del Arcángel Gabriel, ¿vale? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Escucha. Ay, por Dios, Virgo. Qué bonito. Mira esta carta, cariño. Escucha lo que dice. Sus oraciones. Inicie su comunicación con el divino. Al rezar cada día, prestará atención a las palabras que entran en usted por su canal de energía. Cuanto más rece, más le ofrecerá el Todopoderoso su palabra, mi querido Virgo. Te están diciendo, cariño, que no pierdas la fe. Muchos de ustedes quizás me dicen, Richard, ¿de qué sirve que yo crea tanto en Dios? ¿De qué sirve de que yo haga las cosas bien? O que sea una persona tan espiritual. Si mira lo que me está pasando en este momento, son pruebas, cariño. No lo tomes como algo negativo. Yo te digo algo, Virgo. Si tu vida fuera todo perfecto, tú prácticamente no tuvieras experiencia de vida. Tú no podrías de repente responder ante un problema que puede pasar con tu familia, con tus hijos, con tu entorno. ¿Tú crees, Virgo, que para yo estar aquí, a mis casi 44 años, cariño, mi vida ha sido fácil? Mi vida no ha sido fácil, Virgo. He pasado hambre, he pasado frío, me he visto en la calle en medianoche. He tenido que agachar la cabeza. He tenido que, inclusive, yo qué sé, cariño, hacer cosas que no te puedo contar. ¿Pero por qué, Virgo? Porque no me quedaba de otra. Y porque simplemente, Virgo, estaba en un país que no era mío. No estaba cerca de mamá, no estaba cerca de papá. Pero tenía que vivir esto para poder ser más empático con la gente, para ser más empático con las personas que están pasando de repente un dolor sentimental, un problema económico o una tristeza, mi querido Virgo. Porque si mi vida hubiera sido perfecto como muchas personas que yo conozco aquí en Europa, no saben cómo aconsejar a los demás. ¿Vale? Hay personas aquí, cariño. Yo me acuerdo que una vez cuando yo llegué aquí en España, estaba lo que es trabajando en un restaurante, ayudando de un amigo, y pues entonces copas vienen, copas van, etcétera, etcétera. Y en ese grupo había una chica que se puso a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, se sentó y dijo lo infeliz que era, ¿vale? Una chica catalana de aquí, de Europa. Dijo que no podía aguantar ese dolor, que su pareja lo había dejado, que su mundo se derrumbaba. Yo me acuerdo que ahí tenía yo 30 años, ya han pasado casi 14 años. Yo quería acercarme a darle lo que es un consuelo, Virgo, pero lamentablemente no conocía el carácter mucho de ellos. Pero sin embargo sus amigos, ¿sabes qué le dijeron? Mira, mujer, ¿vale? Tienes que en estos momentos prácticamente
hacer entender que tienes 2 ovarios. Así lo dijeron, ¿vale? Levántate y hay que seguir con la fiesta. Que hombres y mujeres hay por montón. Yo sé que a lo mejor de repente cuando una persona está en una situación fuerte, pues lo puede asimilar, lo puede entender. Pero cuando una persona está destrozado, cariño, que está recogiendo sus pedacitos, no puedes inyectarle la solución de un solo golpe. No puedes, cariño, porque no va a entender. Es como cuando tú estás enfermo, a lo mejor de repente, yo qué sé, un ejemplo, neumonía. No te pueden dar lo que es el tratamiento, que quizás puede ser de 1 semana o de 15 días, en un solo día. No pueden, cariño, porque entonces terminas por destruir esa persona. Lo mejor sería, cuando una persona está pasando en ese momento, darle lo que es un abrazo y decirle, todo va a estar bien, todo se va a solucionar. Aquí estamos, cuéntame cuál es tu problema. Pero no ir directamente, tú tienes 2 ovarios y entonces pues tienes que apechugar. Hombres hay por montón, porque lo que quiere esa persona en ese momento es ser escuchado. Quiere en ese momento desahogarse, quiere que lo entiendan. No todos tenemos el mismo carácter, no todos. Por eso, mi querido Virgo, no te sientas mal, cariño. Si a lo mejor estás teniendo una mala experiencia, si a lo mejor de repente tú piensas que tu vida es fatal, ¿vale? Que nada te sale bien, es algo que tienes que aprender para que en un futuro, si cuando tú tengas hijos, o en un futuro cuando exista un amigo, un familiar, tú puedas estar ahí y puedas dar lo que es la talla para que seas más empático. Hay mucha gente que necesita ser escuchado, Virgo. Hay mucha gente que necesita ser entendido. Cuando uno ya ha pasado por eso, lo ve todo fácil, ¿vale? Pero cuando uno está viviendo una situación así, tu mundo se desmorona. Pero no todo está perdido. Entonces, corazón, eres una persona inteligente. Eres una persona que tiene un don, la sabiduría. Tómalo como un aprendizaje más. Siento que lo que tú estás viviendo en estos momentos, la cual de repente tú estás muy triste, es un aprendizaje más. Y siento, cariño, que un día lo vas a aplicar. Vamos a continuar. Entonces no pierdas la fe. No digas Dios es malo, no digas prácticamente las energías están lo que es en mi contra, el mundo está lo que es en mi contra. No, ve las cosas con otros ojos, Virgo. Tómate las cosas con otra actitud. Tómate las cosas de una forma positiva. No te sientas mal, Virgo, ¿vale? Muy bien. Se apagó hasta la luz. Mira, será una señal. Lo voy a conectar, mi querido Virgo. Será una señal. A ver. Curioso, justo que termino de dar lo que es mi sermón y se apaga la luz. Vale. Vamos a continuar, Virgo. Vamos a ver qué me quieren decir el tarot TV series. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Virgo. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Virgo. Tenemos lo que es la carta, te sale mucho la carta del sol. Cariño, siento que muy pronto vas a entender el porqué de las cosas. Siento que muy pronto vas a encontrar tu claridad, mi querido Virgo. Siento que muy pronto vas a empezar algo nuevo en tu vida, mi querido Virgo. Algo nuevo. Porque la carta del sol, cariño, nos dicen superar obstáculos, empezar otra vez desde cero, resurgir como el ave fénix, una oportunidad. Una noticia, Virgo. Vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta del 6 de oros. Te viene una propuesta, Virgo. Y esta propuesta puede estar relacionada con el proyecto, con el dinero. Hay una propuesta que te viene, ¿vale? Siento, mi querido Virgo, que tú posiblemente te lo vas a pensar, porque puede ser que esta propuesta también implique desplazamiento. Recuerda que te he visto en un carro, yendo lo que es en un camino estrecho, cariño. Posiblemente esa propuesta que tú vas a tener, que está relacionado a lo que es en la parte laboral, está relacionado con desplazamiento. Y tú te lo vas a pensar. Vamos a continuar.
tenemos lo que es la carta del 10 de copas. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, posiblemente tú te lo vas a pensar esto, porque te va a dar un poco de pena o mucha tristeza dejar lo que es tu entorno, dejar tu familia, dejar tu zona de confort, dejar tu país, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero mi querido Virgo, como tenemos lo que es la carta del sol, ¿ves? Sale lo que es la familia en oscuro, cariño. Como tenemos la carta del sol, mi querido Virgo, con el tiempo tú vas a poder estar con ellos, con el tiempo tu vida va a cambiar. Entonces, si tú de repente tienes esa propuesta de hacer un viaje, cariño, luego puedes llevar a tus seres queridos, mi querido Virgo, ¿vale? Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver, Virgo, qué me dicen los ángeles del amor. Que Dios del universo me ayude, que Dios del universo me ayude, que Dios del universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver qué me dicen los ángeles del amor, Virgo. Dice, hago un esfuerzo, escucha. El gran amor merece que se respete las etapas por las que debe pasar, mi querido Virgo. Esto está relacionado para aquellos que a lo mejor están buscando que una relación se concrete ya, Virgo. A lo mejor tú quieres que esta persona se comprometa de una forma formal con ustedes, que visite a la familia, que visite a los hijos, yo qué sé, etcétera, etcétera. Siento, Virgo, que esa persona está hecho para ti, pero tienes que tener un poco de paciencia. Paciencia. Muchos de vosotros también, mi querido Virgo, no te desesperes, porque creo que también muchos de ustedes son jóvenes, Virgo. A lo mejor me dice Richard, ya tengo 20 años, tengo 30 años y no llega la persona indicada a lo que es en mi vida. Muy pronto va a llegar esa persona indicada. ¿Voy a tomar mi agüita? Entonces, Virgo, no te desesperes, ¿vale? El amor va a llegar, Virgo. El amor va a llegar, ¿vale? Pero no quieras ir deprisa. Tiempo al tiempo, corazón. Vamos a continuar, vamos a ver qué me quieren decir las características. Vamos a ver las características, mi querido Virgo, las características. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, vas a estar lidiando con personas de elemento tierra, ¿vale? Esta persona puede ser Tauro, Virgo o Capricornio. Siento que hay una persona, mi querido Virgo, que no quiere dejar algo. O de repente, corazón, esta persona tiene que devolverte algo, ¿vale? Porque sale aquí lo que es un monedero muy grande. No quiere renunciar a algo, Virgo. A lo mejor tú me dices, Richard, nos estamos separando y esta persona pues simplemente siento que no quiere divorciarse, no quiere separarse, etcétera, etcétera. Hay alguien que no quiere renunciar a algo, ¿ves? Cómo coge cariño este monedero, no lo suelta, Virgo. No lo suelta. Esta persona puede ser de piel blanca o piel trigueña, ¿vale? Cabello largo, puede ser que lo tenga lacio también. La carta de la torre. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, siento que se rompe una barrera. A lo mejor de repente, si tú no estabas en contacto con alguien, siento que esta persona se pone en contacto contigo. Elemento tierra puede ser Capricornio, Tauro, Virgo. Te sigue mucho elemento tierra. O simplemente, cariño, hay una persona que se divorcia o una persona que deja algo. La carta también del 9 de espadas. Muchos de vosotros, mi querido Virgo, están soñando constantemente con una situación del pasado, Virgo. Y esto te pone de repente un poco nervioso o un poco nerviosa. Puede ser que estás lidiando con personas de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello castaño o cabello rubio, natural o pintado. Hay algo que te atormenta, Virgo, y te levantas mucho. Plan de 3 o de 4 de la mañana, Virgo. Siempre te levantas a esa hora, ¿vale? Vamos a ver. La carta también del 10 de bastos. Corazón, muchos de vosotros van a hacer un cambio radical en su vida de 180 grados, ¿vale? Siento que también de repente vas a estar lidiando con personas de elemento fuego, pero también puede ver lo que es un Tauro. Siento, cariño, que una persona está como empezando a dejar atrás muchas cosas en su vida para poder empezar otra vez desde cero. Esta persona de repente viene de un lugar o va a un lugar donde hace mucho frío, cariño, o mucho viento. Actualmente el clima no es de calor.
Puede ser de repente cariño a Europa, algún lugar como Estados Unidos, etcétera, etcétera. Veo que esta persona, cariño, ha hecho un viaje o posiblemente va a hacer un viaje y siento que va a haber un encuentro con vosotros, mi querido Virgo. Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Gracias por tu apoyo, cariño. No te sientas mal, Virgo. No te sientas mal por lo que tú estés pasando. Recuerda que la felicidad es una decisión, Virgo. No te tomes las cosas tan a pecho. Todo va a pasar, Virgo. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, Virgo. Entonces, vive tu presente. Yo estoy seguro, Virgo, que todo va a pasar. Yo creo en ti. Tú también tienes que creer en ti. Hasta la vista y sé feliz, cariño. Bendiciones.